Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecer también a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Con el viaje de este fin de semana, el presidente López Obrador ha visitado Badiraguato por lo menos 6 veces en su gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico. Ni hay otro lugar que le haya interesado tanto a este presidente. En el país hay más de 2,400 municipios. Es de llamar la atención que este gobierno esté tan obsesionado por ir a muy pocos municipios y dejar, por cierto, en el abandono a la mayoría de este país. Estos asiduos viajes a Sinaloa sugieren que es cierto lo confesado por el excomisionado del Servicio de Protección Federal. Lo dijo Manuel Espino en el Senado de la República. Hay complicidad entre el crimen organizado y el gobierno de Morena. ¿Qué otra cosa podría ser? No hay obras importantes, no hay una coyuntura crítica, no hay, digamos, algo que requiera estar en este municipio al presidente de la República. Increíblemente, pues lo que sí hay son jefes de plaza. No es la primera vez que sale a la luz pública que el gobierno pacta con el crimen organizado. Necesitamos saber qué ofreció el gobierno a los delincuentes o qué le ofreció el crimen organizado al gobierno a cambio de impunidad, porque pacificación no hay, pero sí hay una operación electoral. ¿Será que el cambio fue, pues, llamémosle así, la vida de los mexicanos por el triunfo político de Morena? Porque es claro que existe un pacto con los delincuentes y que estamos ante la claudicación del gobierno. A casi 4 años de esta administración no hay una estrategia de combate a la delincuencia, ya que López Obrador ha privilegiado darle impunidad a los delincuentes y desproteger de esta manera al pueblo de México. Lamentablemente estamos ante un narcoestado donde se abraza a los delincuentes en lugar de perseguirlos y sancionarlos. El resultado son más de 135,000 personas asesinadas y más de 36,000 desaparecidos en nuestro país. La semana pasada, esta que corrió del lunes 24 de octubre a ayer domingo 30, fue la más violenta de todo el año. Se cometieron en México 603 asesinatos, según los datos del propio gobierno. Y conforme a las estadísticas de defunciones registradas en 2021 por el INEGI, los asesinatos son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 35 años de edad. El mensaje que hoy se da desde el gobierno federal a las víctimas es desesperanzador. No habrá verdad ni justicia para las víctimas, porque los servidores públicos de Morena han decidido pactar con el crimen organizado. Hablando, por cierto, de inseguridad, la jefa de gobierno está dando pésimos resultados. Mientras ella estaba en una campaña ilegal en Puebla y en Ciudad Juárez, los capitalinos sufrieron un fin de semana de terror. Y no precisamente por las tradiciones mexicanas, sino por la inseguridad desbordada que ha generado esta incompetente administración. Se viralizó un video donde se puede ver cómo en plena avenida Insurgentes atacaron a balazos a un vehículo y, por supuesto, a sus tripulantes. Hoy, por las ambiciones políticas de la jefa de gobierno, los capitalinos están a merced de los delincuentes sin autoridades que los protejan. Otro tema imprescindible en estos días es la defensa del INE y la clara pérdida de autonomía de la CNDH. Este viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General 46/2022 de la CNDH, la cual busca que desde el legislativo se destruya al INE, así como lo escuchan, basados en hechos que ocurrieron
entre 1951 y 1965, por cierto, muchísimo antes de que existiera el INE, la Comisión de los Derechos Humanos de manera irresponsable recomienda al Congreso mexicano que dañe al árbitro electoral. Al parecer, la ideología prevalece por encima de la ley en esta institución, ya que la CNDH no tiene competencia tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Así lo establece el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Una vez más, la señora Rosario Piedra demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional. No solamente ilegalmente, sino inmoralmente, la CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena. Es inadmisible que el órgano autónomo defensor de los derechos humanos se preste a replicar las mentiras que se dicen desde el Ejecutivo Federal. A los mexicanos nos ha costado años de lucha contar con instituciones imparciales, con un sistema en el que cada voto cuente y que se garantice la democracia en nuestro país. Se le logró arrancar al gobierno el poder de decidir sobre quiénes ganaban o perdían las elecciones. Y tal parece que a ese pasado es al que nos quiere regresar la CNDH. Lamentablemente, el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible. Por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con este último tema. Las primeras dos preguntas, Mayolo López e Israel Aldave, se las hago juntas por ser del mismo tema. Dice Mayolo López, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pide al Congreso transformar al INE. Si pudiera dar una opinión al respecto. Y en el mismo tema, Israel Aldave dice, su opinión sobre el pronunciamiento de la CNDH en contra del INE y que hoy respalda el presidente de la República, ¿legalmente puede el organismo garante de los derechos humanos pronunciarse o meterse en asuntos políticos? Evidentemente no. Evidentemente no tiene la facultad, no se la da la Constitución para que la CNDH haga este tipo de recomendaciones. Y a mí, adicional, pues a lo que ya hemos dicho, agradeciendo las dos preguntas, a mí me parece muy preocupante cómo la CNDH fue omisa ante los graves problemas en la pandemia, ante la violación sistemática al derecho humano de acceso a la salud. Y ahí, en plena pandemia, la CNDH se quedó callada. Es terrible que ante más de 36,000, pues digamos, víctimas con sus familias de desapariciones, más de 36,000 personas han desaparecido en este gobierno y la CNDH ha estado callada. Es increíble ver cómo ante la militarización la CNDH no presentó ninguna acción de inconstitucionalidad, siendo sumisa ante las decisiones de López Obrador. Ahora, con esta recomendación, la presidenta de la CNDH demuestra que la ideología para ella está por encima de la ley y de la Constitución, y eso es terrible para un organismo constitucionalmente autónomo como lo debería ser la CNDH. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, la Auditoría Superior de la Federación detectó opacidad y caos en la compra de vacunas y medicamentos durante el 2021, incluso vacunas caducas en la Ciudad de México. ¿Hay confianza de que este tema pueda mejorar en el corto tiempo o existe el riesgo de mayor desabasto? Lastimosamente no hay confianza, porque lo hemos dicho, la incompetencia y la corrupción matan. Y este es uno de los ejemplos más lamentables en contra de los derechos de los mexicanos. Que hayan sido capaces de
pues por ineficiencia, por incompetencia y por corrupción, poner en riesgo de muerte a los mexicanos, demuestra que este gobierno no tiene límites. Y por supuesto, no hay una forma de entender que esto se vaya a corregir, porque siguen aneciados a una compra y a una distribución infructuosa. Que se echen a perder los medicamentos y que la gente esté perdiendo la vida es una muestra clara de que la corrupción mata y de que en este gobierno son corruptos porque aceptan cargos para los cuales no tienen la capacidad. Gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta, la deuda de Andrés Manuel ya es más grande que la de Peña y Calderón y este gobierno lo disfraza. ¿Será necesario llamar al secretario de Hacienda para que explique el endeudamiento y se está convocando bueno, hasta ahí esa y ahorita le hago la siguiente, perdón. Dijeron que no iban a contratar deuda, ¿recuerdan? Es más, lo dijeron en campaña y han seguido diciendo esa mentira. Y hoy tenemos una deuda de las más grandes en los últimos 27 años, 26, 27 años. ¿Por qué el presidente de la República, el secretario de Hacienda y toda la gente que forma parte de este andamiaje morenista dicen que no hay deuda? Y claramente lo vimos en la aprobación de este paquete económico, porque están acostumbrados a mentir, pero la realidad es que hoy están dejando a las generaciones presentes y futuras con una deuda histórica que, entre otras cosas, está hecha para pagar los caprichos de López Obrador, con una refinería que no refina, con un aeropuerto que no tiene vuelos. Bueno, el siguiente capricho será esta aerolínea del gobierno que lastimosamente también será pagada por los mexicanos. Endeudar a los mexicanos en esta y en las futuras generaciones será una de las, digamos, de las acciones que este gobierno va a dejar como una prueba clara de su incompetencia y de su corrupción. Gracias, senadora. También Félix Muñiz le pregunta, se está convocando a una marcha en defensa de la democracia. ¿Ustedes saldrán a marchar? Bueno, sí, ya hemos visto a varias organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, convocando a esta marcha. Me parece que, como todas las manifestaciones públicas, será necesario pues que se hagan en paz, con seguridad, levantando la voz y exigiendo, por supuesto, que no se toque al INE. Yo buscaré de manera personal asistir a esa marcha, claro que sí. Muchas gracias, senadora. Silvia Arellano, perdón, Gerardo Cedillo le pregunta, sobre el tema de Lula en Brasil, ¿qué opinión tiene? ¿Se extiende la izquierda en América? Bueno, lo que me parece que sucede no es que esté ganando la izquierda, sino está ganando la oposición. Esto es, los gobiernos no dan resultados y lo que toca a los ciudadanos, a los electores, es exigir mejores gobiernos. Así es que, esperanzada en que eso mismo suceda en 2024, esperanzada en que, así como en otros países de esta, pues de Latinoamérica, la ciudadanía sale a defender su voto, sale por mejores gobiernos. En 2024 suceda lo mismo aquí en este país. Lo que en realidad está ganando es el hartazgo de los ciudadanos por malos gobiernos, y lo que evidentemente está sucediendo es que están yendo a votar por otras opciones. Ojalá y confiada y esperando que eso también pueda suceder aquí en nuestro país, porque evidentemente se necesita. Muchas gracias, senadora. Silvia Arellano le pregunta,
le pide conocer su opinión sobre el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, que señala que la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales tendría un costo superior a los 8,000 millones de pesos. Esto contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral. También ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, entre otros. ¿Qué opina? Bueno, quisiera yo hacer aquí, Silvia, si me permites, dos precisiones. La primera, claramente es una falacia decir que quieren destruir al INE para ahorrar dinero. No es cierto, porque una elección como esta que se propone, una elección nacional para elegir a consejeros electorales en las urnas, es absolutamente cara. Entonces, no quieren ahorrar dinero, lo que quieren es destruir al INE. Y por supuesto que no lo vamos a permitir. Y segundo, ¿qué persona querría invertir 5, 10, 15 millones de pesos para ser candidato a consejero electoral si eso no lo va a ganar en toda la administración? Por supuesto que es un gran error y es, yo diría, uno de los peores ejemplos de cómo López Obrador no conoce o conociendo con dolo, lo que hace es tratar de engañar sobre una realidad. Cualquier persona que vaya ahora no se puede ganar más que el presidente. Vamos a suponer que una persona que va a ganar 100 y para ese sueldo de 100 tiene que invertir 1,000,000, pues simple y sencillamente nadie lo haría, o no, nadie honorable. Una persona honorable, una persona honesta, una persona que no vaya a vender las elecciones, una persona que no vaya a cobrar por los resultados electorales, no podría irse a una campaña que sería carísima y que por supuesto no podría pagar nunca, juntando todo el sueldo de su administración. Así es que, solamente para concluir, es una muestra más, Silvia, de que esta propuesta de destruir al INE está basada en cooptar al árbitro electoral, no en una eficiencia de recursos y no en un acto democrático. Muchas gracias, senadora. Le pregunta Magali Juárez. Dice Claudia Sheinbaum que la 4T va a continuar en la CDMX porque la gente no quiere regresiones hacia gobiernos del conservadurismo como el PAN. ¿Qué opina usted? Vamos a ganar la Ciudad de México y la señora Claudia Sheinbaum va a ser castigada por su pésimo gobierno. Es un gobierno irresponsable, es un gobierno corrupto, es un gobierno que hoy tiene a los capitalinos en la inseguridad. Las ambiciones políticas de Claudia Sheinbaum están dejando en indefensión a los capitalinos. Mientras ella está en Puebla o en Ciudad Juárez, aquí en Insurgentes están balaceando a las personas. Es terrible que su ambición política esté por encima de su mandato, porque hoy cobra como jefa de gobierno, pero no trabaja para los capitalinos. Gracias, senadora. Tenemos 3 preguntas de Gerardo Segura. La primera dice, ¿no cree que López Obrador debe trabajar en corregir sus fracasos en la seguridad para los mexicanos y poner un alto en el baño de sangre en el país, así como corregir su fracaso económico para mejorar la situación en el país en lugar de seguir esforzándose por acabar con la democracia y el INE que tanto han costado a los ciudadanos? Totalmente de acuerdo. El presidente López Obrador ha privilegiado el poder y ha dejado a los mexicanos sin la posibilidad de tener prosperidad, tener salud, tener seguridad, tener paz. El presidente de la República, como todo populista, solamente está pensando en las siguientes elecciones. Y es por ello que estamos teniendo hoy, lastimosamente, una de las peores cifras en seguridad
en nuestro país a lo largo de toda la historia desde que se tienen registros. Más de 600 asesinatos en una semana demuestran cómo México está ensangrentado, mientras el presidente de la República sigue yendo a saludar a sus amigos del crimen organizado. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, López Obrador asegura que el INE ya no cumple con sus fines. Entonces debemos pensar que su triunfo no es válido, pues no estaría sustentado en bases democráticas, según percibe el INE, según él percibe al INE, y su gobierno entonces no está legitimado. Pareciera demencial todo lo que está impulsando López Obrador con su propuesta de desaparecer al INE, ¿no cree? López Obrador, como todo populista, se dedica a descalificar al árbitro electoral. López Obrador, como todo populista, se dedica a generar incertidumbre en las siguientes elecciones, porque los populistas como él solamente aceptan los resultados de las elecciones cuando ganan. Un demócrata acepta el resultado de las elecciones, se gane o se pierda, pero claramente López Obrador no es un demócrata. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura dice, López Obrador está jugando con fuego en el tema del conflicto en el TEMEC, pero él y Rocío Nale, así como Bartlett, entre otros, serán los únicos responsables en caso de que México tenga que pagar miles de millones de dólares de llegarse a paneles y multas por parte de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opina? Totalmente de acuerdo. El problema de López Obrador es que usa el dinero de los mexicanos para cumplir sus caprichos o para cubrir sus irresponsabilidades. Lo que él debería entender es que un buen administrador público debería ocupar los recursos del erario para generar mejores condiciones para el pueblo de México. Este no es el caso, lamentablemente, del gobierno de López Obrador. Tira el dinero, despilfarra el dinero de los mexicanos, porque pues se ve que claramente nunca ha trabajado para ganar. Y ya para terminar, le pregunta también Gerardo Segura si puede dar una opinión sobre el desastre de Raquel Buenrostro, estoy citando, al despedir a personal sumamente especializado de la Secretaría de Economía. Es claro que hay un problema de, pues llamémoslo así, de entendimiento de la administración pública, porque no quieren hacer gobierno, lo que quieren hacer es ideologizar las decisiones de los servidores públicos, y eso es terrible. Por encima de la ideología, por encima del afecto partidista o del cariño a cualquier servidor público, incluyendo al presidente de la República, debería estar la priorización de la técnica, de la especialización, del conocimiento. Pero bueno, ya sabemos que a Morena esto de los servidores públicos eficientes no se les da, porque lo que a ellos les gusta son los subordinados incondicionales. 90% de lealtad, de 100 y 10% de capacidad. Por eso es que tienen al país destrozado en términos de seguridad, de economía. Es claro pues que en 2024, como en Brasil, la gente tendrá que salir y tendrá que elegir un mejor gobierno porque este país se lo merece. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Había pedido la palabra Leti, pero se desconectó. La vamos a buscar para ver de qué se trataba su pregunta y se la hacemos llegar en un ratito. Por lo pronto no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted y a las y los compañeros de La Fuente que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una exitosa semana.